Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vamos a hablar de lo que son, principalmente lo que son los hombres sin ley. Ese es el punto, los hombres sin ley. ¿Quiénes son los hombres sin ley? Aquí el Señor está haciendo una alusión a los falsos profetas, los cuales da una conclusión que los falsos profetas son los hombres sin ley. Entonces el punto es que los hombres sin ley son los lobos que habla aquí el Señor como los falsos profetas, que son aquellos que están vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces. Lo dice aquí el Señor Jesucristo, lo dijo el apóstol Pablo, en el guardaos, dijo el Señor, de los falsos profetas, guardaos de aquellos que vienen vestidos de ovejas, pero que en su interior son lobos rapaces, dando plena alusión que en la iglesia puede haber lobos rapaces en medio del pueblo, inclusive liderando al pueblo. Por eso la iglesia no es infalible, porque si la iglesia fuera infalible, no habría lobos rapaces, gobernando, guiando, diciendo que tienen palabra de Dios, diciendo que tienen el Espíritu Santo, diciendo que son inspirados por el mismo Espíritu Santo, lo cual allí el apóstol Juan nos da una clara exposición de que no creamos a todo espíritu, sino que todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces nosotros podemos saber y podemos detectar la falsa doctrina, podemos sacar nuestras conclusiones de que una persona no es de Dios por el solo hecho de tener una falsa doctrina. ¿Cómo sabemos si es de Dios o tiene el Espíritu de Dios? Porque confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Esto yo ya lo había explicado, que la doctrina católica por supuesto es falsa, porque la doctrina católica dice que Jesucristo ha venido de María. Vino del cielo, Jesucristo vino completo. No vino un pedazo de Cristo, la mitad de Cristo, o vino un espermatozoide, o vino Cristo en espíritu y María le dio la carne. Por eso la doctrina católica es absolutamente falsa, porque ellos declaran abiertamente que Jesús viene de María, tiene de la sustancia de María, tiene de la carne de María. Por eso ellos necesitan divinizar a María, diciendo que María es madre de Dios. Cuando dicen que María es madre de Dios, a María le están dando una característica que es Dios, ¿no es cierto? Esa característica o una característica divina. Cuando se le dice María, madre de Dios, está diciendo que María le está dando características divinas. Entonces podemos detectar donde hay una falsa enseñanza, un falso magisterio, y donde está lo verdadero. Lo verdadero está que Cristo vino completo, vino encarnado del cielo. Es algo que, bueno, por tradición no se entiende esto, ¿no? Que siempre se entendió, el mismo catolicismo romano se ha encargado de contaminar aún al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene doctrinas católicas romanas, o sea, tiene doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque lo dijo el mismo apóstol Juan: el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, el que cree que Jesucristo es Dios, eso es la verdadera doctrina, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que tiene la sustancia del Padre, la misma sustancia del Padre, que no tiene nada de María. Esa es la verdadera doctrina, dijo Juan. ¿Por qué? Porque Juan era un apóstol. Juan vio, tocó, escuchó, sintió el calor, el abrazo del Hijo de Dios. Ellos pueden testificar, por eso ellos son los apóstoles, son los testigos, y fuera de ellos no hay nada. Los papas, lo dicen los mismos católicos, los papas son elegidos por los hombres. O sea, si usted quiere saber la verdad sobre un hecho que usted no estuvo presente, ¿a quién va a recurrir? A un testigo presencial,
esos testigos presenciales que nosotros necesitamos para saber si vino el Cristo que profetizaron los profetas, son los mismísimos apóstoles. Fuera de ellos no hay nada. Por eso ellos tienen la sana doctrina. Por eso el magisterio está en las Escrituras, no está fuera de las Escrituras. Todos los que estamos, digamos, se puede decir, o todos los que enseñan la palabra de Dios, toman del testimonio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos presenciales y sobre todas las cosas fueron ordenados, sino porque mucha gente estuvo con ellos, muchos escucharon a Cristo. María inclusive lo portó a Cristo, lo llevó en su vientre 9 meses, lo parió, lo crió, lo tuvo en sus brazos, estuvo con José, pero ellos no fueron ordenados para dictar doctrina. María no fue ordenada para dictar doctrina. Los que fueron ordenados para dictar doctrina son los apóstoles. Luego Lucas, Marcos dan allí en los evangelios, dan un testimonio biográfico e historial que contiene doctrina también, pero es básicamente biográfico, digamos, es la vida de Jesús, la vida de los apóstoles que convivieron con Cristo. O sea, es algo testimonial, digamos, algo histórico, algo que biográfico, más que todo, aunque contiene las palabras de Cristo y contiene también doctrina, pero no son libros, sí, libros doctrinales, son los evangelios. Entonces, los que dictan doctrina son los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos fueron ordenados. Ese es el punto, la ordenación. Si usted no es ordenado, no tiene ninguna autoridad. Como decimos siempre, usted puede entrenarse como un policía, estudiar como un policía, comerse todos los libros que se comería un policía para comer en el sentido de estudiar, para poder ser un policía. Pero si usted no es ordenado como policía, usted no es nada, usted simplemente es un aficionado, digamos, no tiene ninguna autoridad. Entonces, todo aquel que hace todo eso, pero es ordenado, tiene el respaldo del gobierno, esa persona tiene autoridad, porque lo respalda el gobierno. Y es el mismo caso de los apóstoles. Los apóstoles son verdaderos porque fueron ordenados, ¿cierto? Porque muchos, el mismo Pedro testifica allí en Pentecostés, que muchos habían andado con Cristo, aparte de los apóstoles, inclusive cuando eligieron a Matías, dice que Matías y el otro hermano estuvieron con ellos también. El punto es que no fueron ordenados. El punto es que ahí se demostró claramente que la sucesión apostólica es absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque un apóstol no puede producir un apóstol, no puede producir otro apóstol. Porque como dice en 4:11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El que constituye, el que llama, el que ordena es Cristo. Él ordenó a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles y a Pablo. Ellos son los que tienen autoridad o tuvieron autoridad para escribir doctrina, para dictar doctrina. Ellos estaban autorizados. Ni María, ni José, ni nadie los que el Señor no haya autorizado podían dictar doctrina. Los que pueden dictar doctrina o pudieron dictar doctrina y dictan doctrina en las Escrituras son los apóstoles. Entonces, ese es el punto de cómo detectar un falso maestro y un hombre sin ley. O sea que aquí Cristo está haciendo una narración, pero llega a un punto donde dice que estos lobos rapaces, dice guardaos de los falsos profetas. Los falsos profetas son los lobos rapaces, como dice en 20:29 también, de hecho, y lo vamos a leer también. Los lobos rapaces son los falsos profetas. Los falsos profetas son los hombres sin ley. Los hombres sin ley son aquellos que se niegan a reconocer una autoridad máxima. O sea, son anárquicos, no quieren tener a Dios como cabeza de sus vidas, ¿cierto? No quieren reconocer a Dios. Por eso el Señor mismo les dice, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos profetas, estos lobos rapaces no son otros que aquellos que niegan las solas escrituras. Sin más, sin menos, son precisamente estos son los lobos rapaces, los que niegan la sola escritura. ¿Por qué? Porque, bueno, en estos tiempos se está diciendo que la sola escritura no es la máxima autoridad, sino que hay dos autoridades más. Se puede escuchar allí expresando a los católicos, que hay dos autoridades más que tienen, ellos dicen que es infalible la palabra, infalible. O sea que la palabra de Dios es infalible, pero hay dos autoridades más también que son infalibles, que son el magisterio y que son la tradición. La tradición no es otra cosa que la liberación de palabra. La tradición es algo que está en el aire, digamos, pero que se materializa en algo escrito por medio de símbolos. O sea que la tradición es algo, si se puede decir, algo abstracto, algo que va de persona en persona. Acá el punto es la tradición, lo dijo el Señor Jesucristo, la tradición de los hombres, la tradición de los ancianos, la tradición de los padres, como habló Pablo, la tradición de los ancianos, como dijo también Jesucristo. Tanto Jesucristo como Pablo concuerdan, digamos, por supuesto que concuerdan, pero ellos hacen las correspondientes citaciones para decir que la tradición de los hombres se contrapone a la tradición de Dios. O sea, hay una tradición de Dios. ¿Qué significa la tradición? Que hubo una liberación de palabras de parte de Dios y hubo un receptor. Por eso dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios liberó palabras, y eso es la tradición, o sea, la transmisión de palabras, la tradición de mandamientos. Por eso Jesús les dijo allí en 15, en Mateo 15 y en Marcos 7, él habló tanto de la tradición de los ancianos como de los mandamientos de Dios. O sea que son mandamientos, pero por un lado están los mandamientos de los hombres y por otro lado están los mandamientos de Dios. El punto es que está todo encerrado en las Escrituras, tanto la tradición de Dios, porque la tradición llega hasta que se materializa en Escritura. Los apóstoles pensaban una cosa, decían una cosa y escribían esa misma cosa. No es como que dicen los católicos que fuera de las Escrituras los apóstoles enseñaron doctrina católica romana. Eso es, por supuesto que es absolutamente diabólico. Como los apóstoles van a enseñar una doctrina totalmente opuesta a las Escrituras. Es una locura total. O sea, el catolicismo romano es totalmente opuesto a las Escrituras. Entonces, ¿cómo los apóstoles van a decir una cosa y van a escribir otra? Por eso el catolicismo romano tiene un magisterio de gente desquiciada, de gente bipolar, de gente incoherente, incongruente, etc. ¿Por qué? Porque eso no lo enseñaron nunca los apóstoles. Lo que enseña el catolicismo, que ellos dicen que es tradición, no, eso es tradición de hombre, no es tradición de Dios, porque Dios no es incoherente, Dios no es bipolar. Dios no dijo una cosa y después se arrepintió el otro día y dijo, no, está todo mal, como le pasaba al señor Alarcón cuando él dice que era protestante, ¿no? Que un año enseñaba una cosa, pero en las vacaciones leía un libro y llegaba con los mismos alumnos de su escuela bíblica y le decía, bueno, lo que le enseñé el año pasado está todo malo. En este verano leí un libro y me di cuenta que lo que enseñé el año pasado está todo mal, así que lo que voy a enseñar este año es lo que está bien. Y así iba año tras año, cambiando tras cambiando. Y por eso él dice que se hizo católico, porque se cansó de eso, de estar cambiando cada año de doctrina. ¿Por qué? Porque es un hombre sin ley. Eso es lo que es un hombre sin ley. Santiago Alarcón es un hombre sin ley, Plasencia es un hombre sin ley. Toda esta gente, los católicos que enseñan el catolicismo romano, son gente sin ley, son lobos rapaces, son falsos profetas. ¿Por qué? Porque enseñan un evangelio falso,
porque se oponen a la sola escritura, o sea, a la ley. Por eso dice la palabra que las escrituras encerraron todo bajo pecado, o sea que la ley está en las escrituras, no hay nada fuera de las escrituras. Y si ellos niegan las escrituras, o sea, diciendo que hay el magisterio y la tradición que son infalibles, ellos ponen tradición. La tradición está en las escrituras, o sea, la tradición tiene un límite, o sea que hasta que se escribe, hasta ahí llega la tradición. Una vez que se escribe se transforma en documento eso. Por eso Pablo le decía allí a los tesalonicenses lo que nosotros, las instrucciones que nosotros le dimos, las doctrinas, porque está la palabra parádosis, tanto allí en 11.2 de 1 Corintios, está en 3.6 de 1 Tesalonicense y en 2.15 de Tesalonicense. Y también Jesucristo habla de tradiciones allí en Mateo 15 y Marcos 7 también habla de la parádosis, o sea que habla de, pueden ser tradiciones, instrucciones, enseñanzas, doctrina. El punto es, ¿cuál es el origen de esa doctrina? ¿Cuál es el origen de esa tradición? Pablo dice lo que nosotros les transmitimos a ustedes, las tradiciones, porque no hay ningún problema que pongan tradiciones. O sea, Reina Valera tradujo doctrinas, no hay ningún problema que pongan tradiciones, porque es las tradiciones que Pablo le dio, o sea, la transmisión de enseñanzas, de instrucciones y de doctrina que Pablo le dio a los tesalonicenses, era precisamente esas, las enseñanzas de Pablo, las doctrinas de Pablo, las instrucciones de Pablo, la tradición de Pablo, en el sentido que tradición significa liberar una enseñanza por medio de palabras. Eso estaba en el aire hasta que no se hace escritura. Cuando se hace escritura, se transforma en el documento inerrante, en un documento infalible de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran apóstoles. Nadie puede hacer eso aparte de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos fueron ordenados. O sea, un policía puede meter preso a una persona. Si yo quiero meter preso a una persona, no puedo porque no soy policía, no estoy ordenado. Eso lo podían hacer solamente ellos, los apóstoles y Pablo. Nadie más. Fuera de ellos no hay nada, fuera de ellos no hay tradición, fuera de ellos no hay magisterio, fuera de ellos no hay palabra inspirada. ¿Por qué? Porque fueron ordenados, por eso dice que él mismo constituyó. Y aquí están los lobos rapaces. El verdadero maestro de la palabra, el verdadero pastor de la palabra, es aquel que toma de los apóstoles. Repetimos una vez más lo que le dijo Pablo a Timoteo, ahí está el magisterio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí, de Pablo. Pablo es el que tenía toda la autoridad para decir eso, digamos, para dictar doctrina. Lo mismo que Juan. Juan dijo, nosotros, los apóstoles, tenemos la verdad. Es muy simple, ellos fueron testigos. Ellos vieron, ellos oyeron, ellos recibieron la revelación que estaban frente a aquel del cual los profetas profetizaron que iba a venir. O sea, los profetas dijeron que iba a venir el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando vino, Jesús escogió, se lo dio el Padre, a 12 testigos. Por eso le dijo que no se vayan de Jerusalén porque iban a recibir al Espíritu Santo, iban a recibir poder para que sean testigos de que Cristo había venido, había muerto y había resucitado y ahora estaba a la diestra del Padre. Ellos tenían que testificar. Volvemos a repetir. Muchos, o varios, o bastantes, vieron a Cristo al igual que los discípulos. El punto es que los apóstoles fueron ordenados. Ahí está la diferencia, la ordenación. Para testificar de que realmente vino aquel que iba a venir. Eso es todo. Por eso todo el magisterio está en las Escrituras, lo dijo Pablo. Lo que has oído de mí, yo, Pablo, ante muchos testigos, o sea que ahí nadie podía torcer nada porque había testigos.
O sea, Timoteo no podía decir, a escondidas Pablo me enseñó que hay que rezar el rosario. No podía decir eso, porque Pablo decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Por qué habla de muchos testigos? Porque ahí está destruyendo lo que es la tradición católica romana. El Espíritu Santo sabía que se iban a levantar lobos rapaces, falsos profetas, hombres sin ley, como son los católicos romanos o los líderes del catolicismo romano. Por eso él dijo estas palabras, fue inspirado por el Espíritu, porque dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, ahí destruye lo que es la tradición, como dijo el señor Rigordón, que los apóstoles fuera de lo que está escrito enseñaron doctrina católica romana. En este versículo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, destruye lo que dice el señor Rigordón y lo que dice el catolicismo en general, que los apóstoles fuera de cámara o fuera de las escrituras enseñaron doctrina católica romana. Por eso el apóstol Pablo dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, esto transmite a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, tomados de la palabra del apóstol Pablo. O sea, Pablo mientras estaba vivo era el magisterio viviente, digamos, el magisterio verdadero, porque ellos eran los testigos. Si supongamos que hay un accidente y hay personas que vieron el accidente o cualquier acontecimiento, esas personas tienen, digamos, si se puede decir, autoridad para testificar. ¿Por qué? Porque estaban presentes. Entonces dan algo verdadero, a no ser que mientan, pero no. Vamos a tomar que dicen la verdad. O sea, las cosas pasaron así. ¿Por qué lo pueden decir? Porque fueron testigos oculares, vieron, oyeron, etc. Eso es lo que pasó con los apóstoles. Ellos eran testigos. ¿Y qué es lo que enseñaron ellos? Por eso ellos son autorizados y tienen palabra de Dios. Porque fueron ordenados y porque vieron y les fue revelado que estaban frente al Hijo de Dios. Entonces, la verdadera doctrina, ¿quiénes la tienen? Los apóstoles. Los apóstoles nunca enseñaron el catolicismo romano, ni eran católicos, por supuesto. El cura Toro dijo una vez que Jesucristo era católico. Ustedes observen la ridiculez y la negrura de ese pensamiento. Es absolutamente ridículo. Hace reír, por supuesto, hace reír. Usted imagínese a Cristo allí con sotana, con un cuellito clerical, llevando estatuas, con un rosario colgando del cuello. Una cosa espantosa. Eso solamente no puede hacer el diablo, porque el diablo es el primer idólatra. Eso es ser idólatra. O sea, estaba diciendo que Jesucristo era un perfecto idólatra. Por eso son gente, por eso el cura Toro también, son toda gente sin ley. Lobos rapaces, falsos maestros, como dice la mismísima palabra de Dios. Entonces los apóstoles es el magisterio. El punto es que se murieron los apóstoles. Entonces, ¿dónde está el magisterio? En las escrituras. Por eso Pablo dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros, para que puedan enseñar a otros, idóneos para enseñar, hombres fieles. ¿Pero de qué tenían que tomar ellos? De las enseñanzas de Timoteo no tenían que tomar, por supuesto, porque Timoteo les enseñaba lo que enseñaba Pablo. No era la doctrina de Timoteo, era la doctrina que enseñaba Pablo. Pablo al morir quedaron los escritos y nosotros tomamos de esos escritos, de los escritos de las enseñanzas del apóstol Pablo, que testifica que aquel que iba a venir vino, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces, como dice la palabra, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
La palabra lobos, que también se encuentra en 20:29 de Hechos, es lucos. También se encuentra en 10:2 cuando habla del pastor, Jesucristo, que Él es el buen pastor. Vamos a leerlo, 10:2. Que Jesucristo es el buen pastor, y el buen pastor siempre se enfrenta con los lobos. ¿Quiénes son los lobos? Los falsos maestros. ¿Quiénes son los lobos? Los hombres sin ley, porque el Señor Jesucristo va haciendo un relato y va llevando a su audiencia, a los discípulos, al punto de que esta gente que Él está describiendo como los falsos profetas, que son lobos rapaces, son los hombres sin ley. Los hombres sin ley son los hombres que niegan la sola escritura. Por eso se hacen debates, se hacen discusiones, y todos los que niegan la sola escritura son los falsos profetas. ¿Por qué? Porque son hombres sin ley, no quieren la ley. O sea que ellos quieren otra ley. El punto es que hay un magisterio verdadero y hay una tradición verdadera, pero eso está dentro de las escrituras, no está fuera de las escrituras. Por eso es sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Que el límite son las escrituras. Eso es todo. ¿Qué es la escritura? El terror de los católicos, la destrucción de los católicos, la sola escritura. Como dice el señor Alarcón y pregunta, ¿qué es la sola escritura? ¿Y qué va a ser la sola escritura? Tu destrucción, señor Alarcón, tu destrucción. Eso es la sola escritura, la destrucción de la religión. Eso es la sola escritura. Por eso ellos son hombres sin ley. Cuando ellos se presentaron, que ahora lo vamos a leer delante del Señor, el Señor le dijo, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ellos se opusieron a las escrituras. El Señor mismo Alarcón dijo que él podía vivir sin la Biblia. Si para el católico no existiera la Biblia, los católicos serían felices porque vivirían a sus anchas en la idolatría. Porque una persona es católica, porque es idólatra, porque quiere ser idólatra, porque quiere revolcarse en la idolatría. Por eso son hombres sin ley. No estamos diciendo que el católico es una persona engañada. El punto son los lobos rapaces, los falsos profetas, los hombres sin ley que lleva a todo un pueblo como ovejas al matadero. Porque hay mucho, como dije en el video pasado, el católico es buena gente. El punto es que están engañados y que quieren ser idólatras. Ese es el punto, que ellos les enseñaron que para salvarse hay que ser idólatra. El hombre dice que amó más las tinieblas que la luz. Pero tenemos que decir que el católico es una persona engañada. Cuando el católico escucha el evangelio se le abren los ojos y cuando cree y puede ver al Cristo verdadero, no el Cristo falso que tiene el catolicismo romano. Eso es el demonio disfrazado. Por eso dice que guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué es el Cristo de los católicos? Es el mismo Satanás disfrazado de oveja, disfrazado de Cristo, no es otro. ¿Por qué? Porque enseñan que la ley de Dios no necesitan la ley. Es lo mismo que dijo el Papa. Hagan lío. ¿Quién habló? Habló el diablo por la boca del Papa. Eso es lo que Satanás hizo en el cielo. Satanás un día se levantó y dijo, hagan lío. Él es Dios, pero yo también soy Dios. Así que vamos a ver quién gana. Y se armó una guerra cósmica que dura hasta el día de hoy sus consecuencias. Entonces dice en 10:12 dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí también se usa la palabra lucos. Lucos, perdón. La palabra lucos significa lobo, que si lo llevamos a la figura es una persona cruel. Es una persona cruel, es una persona despiadada. Por eso el apóstol Pablo dijo, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, no perdonarán a las ovejas. No sé si usted ha visto cuando los lobos atacan a las ovejas son absolutamente indefensas si no es por el pastor. Por eso Pablo decía, cuando yo me vaya, entrarán lobos rapaces.
entrarán. ¿Por qué? Porque Pablo, como el pastor dice que estaba en la puerta y no iba a permitir que un lobo entre en el rebaño. Mientras estaba la presencia de Pablo, los lobos no podían pasar. Pero dice que cuando él se vaya, que ahora lo vamos a leer, entrarán, o sea, pasarán por la puerta porque está la ausencia del pastor, ya no está Pablo. Entonces, al no estar Pablo, él más adelante, versículo 32, de allí de Hechos 10:32, dice que por eso yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea que nosotros, ahora no está el apóstol Pablo con nosotros, pero la oración o el deseo de Pablo o la voluntad de Pablo era que ahora estaban encomendados o estamos encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. Nosotros estamos como iglesia de Jesucristo, no a ningún papa. Pablo no dijo, los encomiendo a Pedro, Pedro los va a cuidar. No, Pablo dijo, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Todo el magisterio romano es absolutamente falso. No está en las escrituras. Lo dicen ellos mismos. Los lobos rapaces lo dicen ellos mismos con su propia boca. Los papas no son elegidos por el Espíritu Santo. Y si no son elegidos por el Espíritu Santo es porque son falsos. ¿Por qué? Porque él mismo constituyó, Dios es el que constituye su magisterio. Lo dice también en 20:28 de Hechos, el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, como vedores, como aquellos que cuidan el rebaño. ¿Quién los puso? El Espíritu Santo. Y si a los papas no los puso el Espíritu Santo, ¿quién los puso? El diablo. ¿Quién los va a poner? ¿Por qué? Porque son gente no ordenada. Al ser no ordenados, no tienen ninguna autoridad. Entonces, la palabra lucos también está en 7:15 de Mateo, que lo acabamos de leer. Podemos leer 10:16 de Mateo. Dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces la palabra, hay una derivación de la palabra lucos, que es leukos, que significa luz, blanco, claro. Ya lo habíamos dicho que el lobo es una persona, no es una persona timorata, ni es una persona, se puede decir, débil, sino que es una persona como un lobo, es fuerte, tiene luz, es blanco, claro, dice acá. O sea que Jesucristo mismo le dijo a los fariseos: ustedes parecen muy blancos, parecen muy florecientes, pero en realidad son sepulcros blanqueados, que por dentro se muestran fructíferos, se muestran bien, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces la palabra leukos, que es un derivado de lucos, también significa resplandeciente y brillante. Es una de las características de Satanás también. Por eso dice también en Corintios, allí 11:13, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y no es de extrañar que sus ministros también se disfracen como ángel de luz, dice el mismo apóstol Pablo. Entonces la palabra leukos es brillante. O sea, son gente, no son personas atolondradas, como se puede decir, son personas brillantes en las deducciones. Por eso el catolicismo romano está basado en sus maestros o sus doctores, son filósofos, no son cristianos, son filósofos que filosofan acerca de Dios, o sea, sacan deducciones acerca de Dios. Es algo mental, es algo racional, es algo terrenal, animal y diabólico, lo que es el magisterio católico romano. ¿Por qué? Porque está hecho, o está fabricado, o está producido por filósofos, es pura filosofía. Por eso ellos se deleitan en la filosofía, en los silogismos, en los sofismas, etc. Por eso nosotros tenemos que ir a los apóstoles, que ellos tienen el verdadero testimonio. Lo dijo el mismo Juan: si alguno no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Por eso dice Juan: el que es de Dios nos escucha a nosotros. ¿A quién? A los apóstoles. El que no es de Dios no nos escucha. Por eso ellos
niegan las escrituras, o sea, no quieren escuchar a los apóstoles. Esta gente no quiere escuchar a los apóstoles. Los falsos profetas no quieren escuchar a los apóstoles. ¿Por qué? Porque no son de Dios, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Los hombres sin ley, los falsos profetas, los lobos rapaces son hombres sin ley. Son personas que niegan, si se puede decir, la sola escritura. Es un título, digamos, para que nosotros podamos tener una idea de qué se está hablando. La sola escritura. La sola escritura es caminar en los límites o en el perímetro que son las escrituras, nada más. Jesús no dijo, van a vivir de concilio, van a tener padres de la iglesia, va a haber otros apóstoles, aparte de los apóstoles. Eso es absolutamente diabólico, eso es basura doctrinal. Todo está en las escrituras, nada sale de las escrituras. Por eso es sola escritura. O sea, aferrarnos a las escrituras. Se lo llama también, trata de ridiculizarse lo que es creer a las escrituras y ser sola escritura y ser hombres de ley. El verdadero cristiano es hombre de ley en el sentido que ama las escrituras y se rige por las escrituras y tiene el magisterio a los profetas y a los apóstoles y nada más. Jesucristo lo estableció, Jesucristo la máxima autoridad lo estableció. Él dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dando plena alusión que lo que hablaron los profetas era palabra de Dios. Lo que escribieron los profetas era palabra de Dios. ¿Cómo sabemos la tradición de los profetas? En sus escritos. O sea, la tradición es algo, digamos, si se puede decir abstracto, es algo que quedó, o sea, las palabras, los profetas hablaron, o sea, Dios le habló a los profetas. ¿Y quién puede asegurar eso? O sea, que dice, Dios me habló. Dice, entonces yo hablo de parte de Dios. Y es algo abstracto, digamos, es algo que quedó en el aire, digamos, son palabras. Pero que ellos los transforman en escritura. Lo escriben, inspirado por el Espíritu Santo, y se transforma en la ley. La ley. O sea, hasta que una ley no se aprueba, no es ley. O sea, está en el aire. O sea, hasta que los apóstoles no escribieron, eso estaba en el aire. Un profeta puede decir, Dios me habló, pero hasta que no lo escriba, no se transforma en ley para nosotros. Se puede decir de alguna manera, el hecho de decir que iba a venir el Mesías, por ejemplo, lo podía saber el profeta, pero hasta que el profeta no lo escribía, eso es como que quedó en el aire, era tradición simplemente, una tradición, una transmisión de palabras. Dios le comunicó al profeta que iba a venir Cristo, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Hijo de Dios, que se iba a encarnar. Y hasta que el profeta no lo escribió, no se transformó en documento, o sea, era tradición hasta que se escribe. Toda esa tradición, tanto profética como apostólica, terminó en los escritos. Una vez que se escribió, terminó la tradición, o sea, la tradición se materializó. Por eso, fuera de los escritos no hay tradición, si se puede decir de alguna manera. No hay tradición de Dios, porque está la tradición de los hombres y la tradición de Dios. Lo que se habla es de la tradición de Dios, por eso Jesucristo habló que la tradición de Dios, por eso él hizo una contraposición entre la tradición de los ancianos de aquella época, o de los intérpretes de la ley que torcían las escrituras y lo transformaban en mandamiento de hombre, y los mandamientos de Dios. ¿Qué es la tradición? Son mandamientos, puede ser mandamiento de los hombres o mandamientos de Dios. Todos esos mandamientos de Dios quedaron plasmados en las escrituras. O sea que tradición de Dios no hay más. Después de los apóstoles no hay más tradición de Dios. Toda esa tradición, o sea, Dios habló, por eso dice la palabra, que Dios habiendo hablado, cuando dice Dios habiendo hablado significa tradición, algo que se habló, algo que se transmitió. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, o sea, antes de Cristo, en otro tiempo a los padres, o sea, al pueblo judío, ahora nos ha hablado por el Hijo. Cuando el Hijo habló, estableció a 12 hombres y les dijo,
el que los oye a ustedes, a mí me oye. Punto, eso es todo. Ahí está. Ahí está la tradición y ahí está la sola escritura. Ahí está la autoridad del magisterio. Jesucristo fue el que estableció la autoridad, fue el que estableció la sola escritura y fue el que estableció el canon. Al decir que los apóstoles, lo que hablaban los apóstoles, era lo que hablaban los apóstoles, era oír a Cristo, eso solamente lo podían tener los apóstoles. Al morir los apóstoles se terminó eso. Dios nos habla por medio de las Escrituras. Dios ordenó profetas y Jesucristo ordenó apóstoles. Y eso es todo. Cuando mueren los apóstoles termina la tradición y termina el magisterio, digamos, en el sentido que todo queda encerrado en las Escrituras. Todo lo que nosotros tomamos está en las Escrituras. Eso es solo Escritura, o sea, no salirse de las Escrituras. Si usted tiene un magisterio que tiene la misma infalibilidad que las Escrituras, usted está en falta. O sea, si hay una infalibilidad, está dentro de las Escrituras. O sea, había un magisterio, que era el de los apóstoles. Ese magisterio, si se puede decir que era infalible, porque tenía palabra infalible inspirada por el Espíritu Santo. El magisterio en sí, porque estaba compuesto por hombres, podía fallar. Pero al tener palabra infalible, lo transformaba, por supuesto, en un magisterio infalible, en el sentido de que tenía palabra infalible. Al tener palabra infalible, se transformaba en un magisterio infalible. Pero, como dijo Pablo, nosotros, o sea, lo que nosotros escribimos, esto es lo infalible. Fuera de esto no hay nada. Dando la alusión que el magisterio también puede ser infalible. El punto es que todo lo que puede haber sido infalible en los apóstoles, porque los apóstoles se podían haber equivocado. Eso es un detalle. O sea, lo dijo el mismo Pablo allí en 1:6 al 8 de Gálatas. Si alguno os enseña otro evangelio diferente al que nosotros os hemos enseñado, venga un ángel del cielo a nosotros mismos, sea anatema, sea maldito, sea excomulgado, sea echado de la iglesia, digamos en un sentido, sea, si hablamos figuradamente, sea apedreado, en el sentido sea apedreada esa, no la persona, sino la doctrina, y la persona sea excomulgada. ¿Por qué? Porque los apóstoles se podrían haber equivocado. No es que las 24 horas del día estaban hablando palabra de Dios. O sea, lo que quedó escrito, eso es lo que fue la voluntad de Dios, y lo dijo Pablo. Nosotros escribimos, lo que escribimos, eso es la doctrina. ¿Por qué? Porque Pablo a la tarde le podía agarrar un problema mental y podía hablar incoherencias. Entonces él lo estableció bien claro. O en sus últimos años de vida, los apóstoles, porque en la vejez puede haber problemas en la mente, problemas, enfermedades, etc. Entonces Pablo estableció el canon, le puso un límite. Juan también lo dijo, Pedro también lo dijo. Ellos fueron lo que... Jesucristo es el que estableció en su base el canon. Él dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. Estableció el canon, fuera de ustedes no hay nada, dijo el Señor. Eso es el canon, el límite de la palabra de Dios escrita. Entonces, es un detalle, porque uno dice un magisterio de hombres puede fallar, por supuesto que puede fallar. O sea, tenemos un magisterio que es el único magisterio, que es el de los apóstoles, profetas y apóstoles, como lo dicen 2:20 de Efesios. O sea, todo está apoyado, todo está construido en base a los profetas y a los apóstoles. Los profetas porque anunciaron a Cristo y los apóstoles porque vieron a aquel que había sido anunciado. Lo vieron, lo palparon y recibieron la revelación que era Él, Cristo era el que los profetas anunciaron. Entonces ellos testificaron
lo verdadero. Por eso Juan dijo, el que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. Por eso decía, no crean a todo espíritu, sino crean a aquel que dice que Cristo ha venido en carne. En carne, o sea, Cristo es el Hijo de Dios, no tiene nada de la creación. Si ustedes tienen alguien que enseña que Cristo tiene algo de María o tiene algo de esta tierra, ese es falso profeta. Ese es, o crean que Cristo es un hombre, o que Cristo fue un ángel que se encarnó, etc. Eso no es de Dios, es falso maestro, es un lobo rapaz y es un hombre sin ley. ¿Por qué esta gente niega la sola escritura? Porque en la sola escritura está el Cristo verdadero. Como ellos tienen un Cristo falso, tienen que negar la escritura. Es lo que pasó siempre. El diablo siempre quiso destruir la Biblia. En algunas épocas se trató de quemar todas las Biblias del mundo y nunca se pudo, por supuesto. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios. El Señor Alarcón, el Señor Plasencia, toda esta gente son enemigos de Dios que quieren destruir la Biblia. Son los hombres sin ley que habla el Señor Jesucristo aquí en 7:15. Son los hombres sin ley. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra lucos, que hay un derivado que es leucos, que significa blanco, claro, luz, resplandeciente, brillante. Tenemos que decir que el diablo, antes de su caída, era Lucifer o Luzbel, aquel que portaba la luz de Dios. Por eso los falsos maestros, los falsos profetas se caracterizan por tener luz, pero una luz diabólica, por supuesto, que es la luz del mismo Satanás. Se disfrazan como ángel de luz. Lo dijo Pablo, no es de extrañar que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Pero por eso no quieren ir a las escrituras, porque en las escrituras se puede saber quién es falso maestro y quién es verdadero maestro. Entonces la palabra es blanco que sea alguien que tiene una vestimenta resplandeciente. Eso es un lobo, alguien radiante, alguien maduro. Todo eso significa la palabra lucos y el derivado leucos. Eso es un falso maestro. Nunca va a ver usted un falso maestro que... yo por lo que vi, todos tienen buenas familias, tienen buena economía, por lo general son personas bien vestidas, son personas con un léxico apropiado, etc. O sea, nadie se va a dar cuenta que son lobos. ¿Por qué? Porque el lobo tiene una característica que son resplandecientes y brillantes según la descripción tanto de Jesús como de Pablo. Son personas que no se las va a detectar a simple vista, porque uno lo ve y dice, es una oveja, pero el Señor Jesucristo dijo, son lobos vestidos de ovejas. Entonces dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hablando de la enseñanza. Lo que tiene el profeta, la herramienta del profeta o del falso profeta es la palabra. Entonces, un lobo nunca va a poder decir me, como una oveja, sino que va a aullar. La oveja dice me, el lobo aúlla. Entonces, cuando el falso maestro habla, no dice me, dice aúlla. O sea, da una falsa doctrina. No se puede escapar el lobo, porque el lobo no sabe decir me. El lobo sabe aullar y gruñir. Por eso dice la palabra también que dice, tienen apariencia de cordero, pero hablan como dragón, hablan como el diablo, hablan falsa doctrina, diciendo que la iglesia es infalible, que tienen un magisterio infalible, que tienen una tradición infalible. Todo eso es doctrina de demonios. Hay una sola,
son las escrituras. Por eso solo escritura, y el magisterio y la tradición están en las escrituras. El magisterio, el verdadero magisterio de Dios está en las escrituras, que son los apóstoles. El mismo Pablo dijo: yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Yo, dijo Pablo, yo fui constituido. Juan dijo: nosotros tenemos la verdad. Lo dijo Juan: nosotros tenemos la verdad, nosotros estuvimos ahí. Somos los testigos que vimos y podemos dictar la verdadera doctrina. Lo dijo Juan. No lo puede decir nadie más. Nadie lo puede decir. Aunque lo puedan decir otras personas, pero esas personas no fueron ordenadas. Ese es el punto. Como pasó con Matías y el otro hermano, ellos podían ser elegidos por los apóstoles, como lo tiraron en suerte, como dice así en Hechos 1. El punto que no fueron ordenados. Como dijimos, mis vecinos me pueden elegir presidente de la nación, pero no soy presidente de la nación. Es lo que pasó con Pedro y los apóstoles. Ellos podían elegir 1, 2, 10 apóstoles más si querían. El punto que no tienen ninguna autoridad. Pasó con Matías. Matías no se lo registra ni que barrió el templo, ni que barrió la casa de Pedro, nada. Matías no figura para nada, dando plena alusión de que eso era cosa de hombres. Lo que hizo, ahí nos damos cuenta que la sucesión apostólica es falsa, porque ellos dicen que para que haya otro apóstol, tiene que venir otro apóstol para imponerle la mano y declararlo apóstol. Eso es absolutamente falso, no está en las escrituras eso. Y cuando Pedro lo quiso hacer con los otros apóstoles, resultó que no funciona, porque no funciona. Ese es el punto, que no funciona. Cuando no es de Dios, no funciona. ¿Por qué los apóstoles eran apóstoles? Precisamente porque los escogió Cristo, porque los constituyó Cristo, porque los ordenó Cristo. ¿Por qué funcionó lo de Pablo? Porque lo ordenó Cristo. ¿Por qué no funcionó lo de Matías? Porque lo eligió Pedro y los apóstoles. Por eso no funcionó. Por eso la sucesión apostólica es absolutamente falsa. Nadie puede... Eso lo tiene que ver, Cristo lo tiene que elegir. Y Cristo ya está a la diestra del Padre, ya no hay más elección de más apóstoles. Él eligió sus 2 apóstoles, eligió a Pablo y punto, se terminó, no hay más nada. Un policía no puede producir otro policía. No, tiene que ser ordenado por el gobierno, tiene que ser ordenado por las instituciones policiales que están respaldadas por el mismo gobierno. Un policía no puede decir: yo te declaro policía, te impongo las manos y ahora, a partir de ahora vas a ser policía porque yo quiero que vos seas policía. ¿Es policía? No es policía. Eso es lo que pasaba con los apóstoles. Y son las mentiras del catolicismo romano, que dice que por imponer la mano a los apóstoles, dice que transmitían algo que ellos tenían. Tenían porque se los dio Cristo. Cristo nomás les podía dar el apostolado. Ellos no podían dar ningún apostolado. Cuando hablan de Simón el Mago, cuando hablan de Timoteo, cuando hablan de Simón el Mago, hablan de que los apóstoles, porque eran los apóstoles. La iglesia, como allí pasa en Hechos 8, que la iglesia estaba en un cambio, o sea, que estaba siendo desde el Evangelio, siendo transmitido o siendo predicado, proclamado, anunciado a los judíos, estaba siendo pasado a los gentiles. O sea, el libro de Hechos es un libro histórico, un libro biográfico de los primeros pasos de la iglesia, no es un libro doctrinal. El punto es que, ¿por qué los apóstoles oraban y recibían el Espíritu Santo? Porque eran los apóstoles, había señales. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran absolutamente singulares. Ni antes ni después hubo como los apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron ordenados por Cristo. Eso es algo singular, es algo único en la historia. Nunca más se produjo, ni antes ni después. Entonces, cuando ellos se imponían la mano, recibían el Espíritu Santo, pero no eran declarados apóstoles. Ellos dicen que el apostolado viene por la imposición de mano. Cuando Jesucristo le impuso la mano a los apóstoles para declararlos apóstoles, fueron declarados apóstoles por un ordenamiento, que es un señalamiento por medio de las palabras. ¿Cómo fueron ordenados los apóstoles? Porque Cristo los nombró apóstoles, a los cuales llamó apóstoles, como dice allí en Mateo 10. Dice que los llamó, a los cuales los llamó
apóstoles. Ese es el ordenamiento. ¿Cuándo Cristo llamó a Matías apóstol? Nunca. ¿Quién lo llamó apóstol? Pedro. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Es lo mismo, siempre el mismo ejemplo. Yo soy policía y agarro a una persona y le digo, vos sos policía a partir de ahora. Porque yo soy policía, vos podés ser policía. Es una ridiculez lo que dice el Señor siempre al largo, que dice que para recibir algo, una autoridad, la tengo que recibir de otro que tiene autoridad. Es una completa, perdón la palabra, estupidez. Entonces todos los que son policías pueden nombrar policía lo que ellos quieran, porque ellos tienen autoridad policial. O los apóstoles podían nombrar a los otros apóstoles, ni se les cruzó por la cabeza eso. Todo lo que habla allí en Hechos 8, con Simón el Mago, que le pedía que les dé ese don de poder orar por los discípulos que reciban el Espíritu Santo, era simplemente eso, orar para que reciban el Espíritu Santo, no para que sean apóstoles. Y los apóstoles lo hacían porque estaban revestidos de una autoridad apostólica única. Nadie podía hacer lo que hacían los apóstoles. Cuando le tiraban los paños a Pablo, dice que con solo tocarlo los enfermos se sanaban. ¿Por qué? Porque eran apóstoles. El mismo catolicismo romano a eso agarra y lo hace un fetiche. Lo quieren esos son fetichismos. Fetichismo. Si lo quieren hacer fuera de, lo que quiero decir, que lo quieren hacer fuera de los apóstoles, no es que Pablo hizo un fetichismo, eso sucedió y funcionó porque eran apóstoles. ¿Por qué funciona? Porque eran apóstoles, porque eran ordenados. Por eso funcionaba, por eso había una autoridad, no que era un fetichismo, ni una brujería, ni una hechicería, era porque eran apóstoles. Eso no lo puede hacer nadie, digamos, solamente ellos. ¿Por qué? Porque tenía que haber un testimonio. Por eso Jesús dijo, si no me creen a mis palabras, crean a mis obras, de que yo soy el Hijo de Dios. O sea, era un tiempo especial donde estaba Cristo y sus apóstoles. Tenía que haber hay una diferencia, o había una diferencia, entre los creyentes y los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran el magisterio viviente. Cuando ellos estaban vivos, cuando murieron quedó todo plasmado en las Escrituras. Y fuera de ellos no hay nada. Por eso los papas, el catolicismo romano, los obispos, todo lo que tienen ellos es absolutamente falso, no tiene ningún valor. Dice que hubo una transmisión de Pedro al siguiente. ¿Dónde está eso? No existen las Escrituras. No existen las Escrituras. Porque ellos quieren tener un magisterio y una tradición que es infalible, para poder conectar. Ellos dicen, lo dijo Crisóstomo, lo dijo esa gente que no se sabe ni siquiera que existió, porque eran filósofos, eran paganos, no creían en Cristo, simplemente hablaban de Cristo, hablaban de Dios. Los verdaderos cristianos los mataban, los tiraban a los leones, los prendían fuego, los aserraban a los verdaderos cristianos. Toda esta gente, son todos puros cuentos que dice que eran cristianos, no eran cristianos. Los que llaman ellos padres de la iglesia no eran cristianos. Entonces toda esta gente son lobos rapaces. Dice, no puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor empieza a hablar de los falsos profetas. Le dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Estos lobos rapaces son los hombres sin ley, que quede claro. Los lobos rapaces, los falsos profetas son los hombres sin ley, los hombres que niegan la sola Escritura. La sola Escritura, decimos, es algo que es un título, pero es a modo identificatorio, digamos. Lo que quiere decir es que fuera de las Escrituras no hay nada. Eso es la Escritura. Pasa que, bueno, los reformados, protestantes, como se dice, tienen la sola Escritura, pero aparte que en realidad no es sola Escritura lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque le agregan padres de la iglesia, le agregan conciencia. Entonces no es sola Escritura, es una sola Escritura un poquito
catolizada, digamos, porque los protestantes dijimos que no representan a la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque son muy católicos, digamos, tienen mucho del catolicismo. Para hacer solo escritura, la palabra lo dice, solo escritura. Fuera de la escritura. Lo tratan de ridiculizar lo que es la verdadera sola escritura como un soloísmo bíblico, o sea que solamente en la Biblia y de la Biblia no hay, fuera de la Biblia no hay nada, es exactamente eso. Fuera de las escrituras no hay nada. ¿Para qué queremos otra cosa fuera de las escrituras? No hay nada, si todo está en las escrituras. ¿Qué pasa cuando le agregan padres de la iglesia, le agregan concilios? Confusión, falsas doctrinas. Falsa doctrina, como esa doctrina que dice que Cristo tenía dos voluntades. ¿Cómo una persona va a tener dos voluntades? Cristo era un ser divino, es Dios, el Hijo de Dios. ¿Cómo va a tener dos voluntades? Él era una persona, o es una persona. ¿Cómo va a tener dos voluntades? O sea, uno por la naturaleza humana y otro por la naturaleza divina. O sea, entonces eran dos personas. O sea, observe la confusión en que lleva a la gente por seguir estos concilios, estos padres, estos filósofos que no eran cristianos. No eran cristianos, esta gente no era cristiana, por eso no los mataban, por eso quedaron vivos. Hay que pensar, ¿por qué permanecían vivos esta gente? ¿Por qué el Imperio Romano no los mataba? Porque no eran cristianos, eran paganos. O sea, toda la enseñanza que daban en sus concilios, todo era para afirmar su paganismo, su idolatría. Todo disfrazado, por supuesto, porque como dijo el Señor Jesucristo, vienen a vosotros vestidos de ovejas, no van a venir y van a decir nosotros somos el diablo y venimos a destruir a los hombres. No van a venir con vestidos de ovejas para infiltrarse. Por eso Pablo decía, cuando yo me vaya, entrarán lobos rapaces. Entonces, el Señor sigue más adelante y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando de los falsos profetas, está hablando de los lobos. No todo el que me dice Señor, Señor, ya lo expliqué en otro video lo que es Señor, Señor, que es algo simbólico. Por eso el Señor acá está determinando y está diciendo, no todo el que se dice ser cristiano o el que se dice ser pastor o lo que sea, o papa o lo que sea, es, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Quiere decir una persona, ¿quién hace la voluntad del Padre? ¿O quién hizo la voluntad del Padre? ¿O quién hará la voluntad del Padre? Nadie, ningún ser humano lo puede hacer eso. Muchas personas se pueden acercar, los apóstoles, etcétera. Muchas personas, santos de Dios que se pueden, pero nadie puede hacer la voluntad del Padre. O sea que nadie puede ser salvo por sí mismo. ¿Qué quiere decir el Señor acá con esto? Quiere decir que nosotros por medio de Él hacemos la voluntad del Padre porque todo lo que Él hizo se nos pasa a nosotros. Pero no es porque nosotros lo hacemos, la voluntad completa del Padre o perfecta del Padre. Porque Cristo la hizo y nosotros al creer se nos pasa para nosotros. Entonces nosotros, Dios nos ve como que hacemos toda la voluntad, pero es la obra de Cristo en nosotros. Entonces dice el Señor, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y quién hace la voluntad del Padre? Nadie. Entonces, ¿cómo es que podemos entrar al cielo? Por medio de Cristo. Porque Cristo sí hizo la voluntad del Padre. Entonces, lo que quiere decir el Señor, que cuando una persona dice Señor, Señor, es simbólico, como ya lo hablamos de lo que es la salvación, como dice en 10:9 de Romano. O sea, creer en el corazón es la verdadera salvación. Le dijo Felipe al etíope, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte, porque si no crees de corazón no te sirve de nada el bautismo, es mojarte nomás. ¿Por qué? Porque el bautismo es algo simbólico. El decir Señor, Señor es algo simbólico. El Señor Alarcón o cualquiera de esta gente pueden decir que son de Dios, que aman a Dios, que son cristianos, pero es algo simbólico. El punto es creer en el corazón. O sea, el lobo puede decir muchas cosas. El falso maestro puede decir muchas cosas. Puede decir yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy aquello. Yo soy un doctor en teología. Puede decir muchas cosas. Los seres humanos pueden decir muchas cosas, pero son cosas simbólicas. Lo importante es el corazón. Por eso dice, si crees, por eso Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Pero si no crees de todo corazón,
No te sirve de nada el bautismo. Es agua. El agua no puede quitar el pecado. El que quita el pecado es un agua espiritual, es un fuego espiritual, como dijo, un lavamiento, una justificación, una santificación interna. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo en lo de Cornelio? Porque creyeron, confesaron, se bautizaron, ¿qué hicieron? ¿Hablaron en lengua? No, creyeron. Cuando creyeron hubo una manifestación, hubo algo simbólico que es el hablar en lenguas, que es un testimonio para que los hombres se den cuenta qué estaba pasando. Porque Pedro no se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Una persona cuando es salvada nadie lo sabe Dios y la persona nomás. Entonces cuando confiesa, es un testimonio de que ha creído. Pero el Señor dijo, no te sirve de nada confesar, Señor, Señor, si no crees. ¿Por qué dice el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál era la condición? Hacer la voluntad del Padre para entrar al reino de los cielos. Pero como nadie puede hacer la voluntad del Padre, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Cristo, que hizo toda la voluntad del Padre. ¿Quién hace la voluntad del Padre? Cristo. Entonces yo puedo entrar, ¿por qué? Por medio de la fe. No por decirle Señor, Señor. Señor, Señor es una consecuencia de haber creído. Eso es todo. Entonces, los falsos maestros pueden decir muchas cosas, pero lo importante es el corazón. O sea, una persona no salvada, como lo dice acá mismo el Señor, puede decir Señor, Señor, y puede dar enseñanza y puede decir que son doctores, como tienen los católicos, que tienen doctores en teología, y son terriblemente herejes y blasfemos, enemigos de Cristo, y ellos dicen que son doctores, para ellos son doctores. Para las Escrituras son herejes. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los curas no van a entrar, los papas no van a entrar, los católicos que no creen en Jesucristo no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la condición es hacer la voluntad del Padre. ¿Quién hace la voluntad del Padre? Ni siquiera Pablo ni los apóstoles. Ellos necesitaron creer en Cristo para ser salvos. Para decir el Padre, Él hace la voluntad de mi voluntad. ¿Por qué? Porque se le pasó todas las obras de Cristo a los apóstoles o cualquier persona que pueda creer. Entonces Dios ve, es como la deuda que dijimos. Usted tiene una deuda y el que le quiere cobrar, digamos. Usted me debe 10 millones de dólares y me tiene que pagar. ¿Cómo los consigue? No sé. O sea, nosotros teníamos una deuda con Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, teníamos una deuda con Dios. ¿Y cómo le íbamos a pagar si la condición es hacer la voluntad del Padre? Nadie. ¿Quién puede hacer la voluntad del Padre? Ni Pablo la pudo hacer. Nadie. Nadie. Ellos todos necesitamos creer. Ni María. Nadie. Por eso que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos venimos del barro. Solo el hecho, ellos dicen que María no pecó, si María era del barro. María no era divina. La Biblia dice que tenía padres de barro. Y si tenía padres de barro, era de barro. Y al ser de barro puede ser muy santa, muy buena, pero tenía tendencia al pecado, como dije en el video pasado. Por lo menos un pecado por día cometía, porque ningún ser humano. ¿Por qué? Porque tiene tendencia al pecado. Un mal pensamiento, se enojó, se levantó mal, se golpeó el dedo con una piedra, etc. Pueden pasar millones de cosas en el día a una persona, la cual lo lleva a pecar. O sea, no estaba entregada al pecado, ni era esclava del pecado, ni esas cosas, María. Pero pecaba, ese es el punto. Pecaba Pablo, pecaba Pedro, pecaban todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano de hoy peca. Todos tenemos tendencia al pecado. Todos tenemos tendencia al pecado. Entonces, dice, entonces nadie puede hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es la condición para entrar al reino de los cielos? Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué quería decir el Señor acá? Que esta gente que los lobos son gente no convertida, o sea, no son creyentes. O sea, son creyentes de la boca para afuera. ¿Por qué el Señor Alarcón, el Señor Francisco y todos los demás se rebelan
contra la ley, contra la sola escritura, porque no son cristianos, no creen. Ellos de sus labios pueden decir que son cristianos, pero no son cristianos, lo dice el mismo Señor aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Quiénes son esos? Los que creen. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? Los que creen. Por supuesto que no son nuestras obras, son las obras de Cristo que se nos imputaron a nosotros, como dice el 5:21 de 2 de Corintios. Se nos imputó. Usted tiene una deuda y le dice, mañana vengo a cobrarla, dice el que a usted le debe, y usted tiene que conseguir el dinero de alguna forma. Lo vienen a buscar. ¿Y cómo lo hace? Tiene que pedir prestado. Alguien que le dé esos 10 millones de dólares que usted tiene que pagar otro día. Eso es la salvación. O sea, Dios me va a cobrar a mí, porque mis deudas son mis pecados. Yo he pecado contra Dios y estoy en deuda con Dios. He quebrantado la ley de Dios. Y tengo que pagarle a Dios. Y Dios me dice, me tenés que pagar con 10 millones de obras perfectas, sin ninguna falla. Yo no las puedo hacer, ni siquiera una, porque mis obras son humanas, son imperfectas. Pero descubro en las Escrituras, leyendo y creyendo, que Cristo tiene esas 10 millones de obras perfectas que yo necesito para reconciliarme con Dios. Entonces la Biblia me enseña que el que cree pasa de muerte a vida, que el Padre entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, el unigénito del Padre. El que cree se salva. Entonces, ¿qué hago yo? Creo, simplemente. Entonces, al creer, se me pasan, ya hablando hipotéticamente, 10 millones de obras perfectas, inmaculadas, sin mancha, que yo necesito presentar a Dios. O sea, pagar la deuda, si se puede decir de alguna manera. O sea, yo tengo una deuda con Dios, pero no tengo manera de pagarlo. Entonces se me pasa todo eso a mí y yo estoy sin deuda. Esa es la salvación. Por eso la condición para entrar a los cielos es hacer la voluntad del Padre. Pero como usted no puede hacer la voluntad del Padre de manera perfecta, necesita a Cristo. Eso es todo, esa es la salvación. Por eso el que cree deja el catolicismo. El que cree deja de ser religioso, porque no necesita más. Es como hacerse millonario de un día para el otro. ¿Para qué va a ir a trabajar otro día si ya es multimillonario? Es lo mismo con la religión y creer en Cristo. Cuando usted cree en Cristo, ¿para qué necesita la religión? ¿Para qué quiere la religión? Si la religión le enseña a trabajar para ser salvo. Y al estar salvo, ya no necesita más salvación. Más trabajar para la salvación, porque lo que usted hace en la religión es trabajar para ser salvo. Por eso no son salvos. Lo dijo el mismo cura Rabasi en estos días, hoy creo que dijo que él no estaba salvo. Porque una persona se le acercó y le dijo, ¿cómo me gustaría ser como usted, señor cura? El cura Rabasi, señor Rabasi, ¿cómo me gustaría ser como usted? Porque usted está salvado. Y el cura Rabasi le dijo, no, yo no estoy salvado. Entonces, ¿para qué es católico? ¿Para qué es cura? Si no está salvado. Porque ellos trabajan para ser salvos. El punto es que nunca lo van a lograr. Porque Dios demanda, hablando hipotéticamente, 10 millones de obras perfectas. Y el ser humano no puede hacer ni siquiera una obra perfecta, inmaculada, sin mancha, ni una. Hacemos buenas obras, pero tienen imperfección. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. El que hizo todas esas 10 millones de obras perfectas, inmaculadas y sin mancha fue Cristo. Él es el que tiene las 10 millones de obras para que nosotros podamos ser salvos. Por eso el Señor dijo, sino el que entrará en el reino del cielo el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, los lobos son gente que no cree, que cree que sus obras son perfectas, inmaculadas, que sus obras van a agradar a Dios para salvación. O sea, las buenas obras, por supuesto, a Dios le agradan las buenas obras. Pero no salvan a nadie, digamos, en el sentido eterno. Te podrán salvar delante de los hombres, como hablamos de la justificación. O sea, ¿por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted hace buenas obras, la gente lo va a respetar, lo va a querer, lo va a apreciar.
y la misericordia que usted tuvo va a triunfar sobre el juicio que puede hacer la gente sobre usted. Si usted hace buenas obras, la gente no lo va a enjuiciar. O sea, la misericordia que usted tuvo por el pobre, por el desnudo, por el hambriento, etcétera, lo van a tener a usted como una persona en alta estima, una persona salvada, digamos, delante de los hombres, en el sentido de que va a ser una persona que justa, se puede decir, pero es delante de los hombres. Esas obras lo pueden salvar delante de los hombres, del juicio de los hombres, pero no lo pueden salvar delante del juicio de Dios, porque Dios exige obras perfectas, inmaculadas, sin manchas, como las de Cristo. Esas obras las tiene solamente Cristo. Hasta que usted no crea sus obras, usted puede hacer 10 millones de obras también, pero son todas imperfectas, es como billetes falsos para salvación. Para salvación. El que tiene los 10 millones, digamos, verdaderos, es Cristo. O sea, las obras de Cristo son verdaderas para salvación. Si usted hace también 10 millones de obras, sus obras son imperfectas, son falsas, tienen fallas. Entonces eso no lo puede salvar, porque ante la media falla usted ya es condenado. ¿Por qué? Porque dice que el cordero, como dice en 12:5 de Éxodo, el cordero tenía que ser perfecto, sin mancha. Lo revisaba de pies a cabeza. Y ese cordero es Cristo, no hay otro. Usted necesita a ese cordero para presentarse delante de Dios, porque sus obras son absolutamente imperfectas, no lo pueden salvar sus obras. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está dando a entender el Señor que las personas religiosas, no por ser religiosas, son salvas. Entonces dice que el Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra que se usa es hacedores de maldad, o sea que hacedores significa, lo que se usa la palabra argón, de trabajar, de hacer, o sea, hacen maldad. Y la palabra que se usa para maldad es anomía, o sea, sin ley, sin ley. Nomía es ley y a es sin. Entonces, maldad, anomía. O sea, hacedores, hombres que trabajan haciendo maldad. ¿Por qué? Porque son sin ley. Porque quieren hacer lo que ellos quieren revolcarse en la idolatría. Entonces, como dice en 7:23, nunca os conocí. Y esta es la parte terrorífica de esta gente. Ese es el punto, creer o no creer. Si usted cree, se le van a pasar las obras de Cristo y usted va a ser un salvado. En la iglesia están los salvados. En la iglesia no hay medio salvado ni en un proceso de salvación. En la iglesia están los salvados y fuera de la iglesia están los que no están salvados. Como hay 147 allí, de hecho. O sea, Dios iba salvando y lo iba colocando en la iglesia. La iglesia no tiene ninguna autoridad. La iglesia, la única autoridad, se puede decir, es anunciar el evangelio, pero no puede cambiar nada. Dijimos que la iglesia son los alumnos, los discípulos. Hay un magisterio, ese magisterio está en las escrituras, que son los apóstoles, que son los profetas, que son las escrituras. Eso es el magisterio. Ahí está el magisterio. Todos los que son pastores, maestros, evangelistas, todos toman, como lo dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Todo está en Pablo. Acá cuando Pablo le habla y le dice, yo soy el maestro, yo soy el predicador, yo soy el apóstol. Todos tienen que tomar de lo que yo digo, de lo que yo escribí. Lo dijo Pablo, con toda la autoridad. Porque él mismo dijo, yo fui constituido. Yo fui puesto. ¿Por qué un policía se maneja con autoridad? Porque sabe que fue constituido, fue puesto por la Policía Federal, fue puesto por el gobierno, tiene el respaldo de la nación. Por eso un policía puede, usted habla con un policía y tiene la autoridad. ¿Por qué?
porque se siente seguro, porque ha sido constituido y todo un país está detrás de él, apoyando a ese policía. ¿Por qué? Porque fue ordenado. Entonces Pablo podía decir lo mismo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos te he encargado, hombre fiel, que sean también, que puedan enseñar a otros. Entonces, cuando habla Jesús aquí de los hombres sin ley, son aquellos que niegan la sola escritura. Dijimos que la sola escritura es un nombre simplemente. Lo tratan de ridiculizar con el soloísmo bíblico, que dicen que solamente la escritura. O sea, los que se ríen de eso son absolutamente ciegos, lo que tratan de ridiculizar. Por supuesto que, porque el punto es la interpretación, o sea, lo que se hace mal es la interpretación. Eso es lo que se hace mal y por supuesto que hay muchos lo interpretan de diferente manera. Y ese es el punto. Pero el punto no es los alumnos, el punto es el maestro. Porque como dijimos, la iglesia son los alumnos, la iglesia no puede cambiar nada. Usted está en un curso, está el maestro, está el profesor, está el libro y están los alumnos. ¿Qué pueden hacer los alumnos? Decir, profesor, ese libro no nos gusta a nosotros. Ese libro me parece que no va, ¿eh? El profesor lo va a mirar y el señor se olvidó la cabeza en su casa, porque lo que dice es una completa absurdidad. Los alumnos no dicen nada, los alumnos no tienen ninguna autoridad para cambiar nada, decir este libro sí, este libro no. ¿Quién lo hizo? Eso el director, se lo dio el maestro. ¿Quién hizo el canon y todo eso? Dios. Jesucristo dijo lo que escudriñaba las escrituras, o sea que las escrituras le fueron encomendadas, le fueron confiadas al pueblo judío. A él le dio Jesucristo todo el respaldo, que las escrituras, las sagradas escrituras estaban en medio del pueblo judío. Y él, al nombrar a los apóstoles diciendo, los que lo oye usted, a mí me oye, estaba estableciendo el canon del Nuevo Testamento. Eso es todo. ¿Quién lo estableció a eso? Cristo, no la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver en esto. La iglesia son los alumnos que venimos a aprender, digamos, del magisterio. Nosotros no podemos cambiar nada. El que puso los límites es Cristo. Dijo, el que lo oye a usted, a mí me oye, punto. Esto es el canon, esto es lo que se va a escribir, lo que escriban ellos, lo que se han inspirado por el Espíritu, van a escribir y punto, se acabó, no hay más nada. La iglesia no tiene nada que ver. La iglesia no tiene nada que ver. Dice, bueno, la iglesia reconoció. Por más que la iglesia reconozca o no reconozca, es palabra de Dios, punto. Lo dicen ellos mismos, lo dice, la iglesia no tiene nada que ver. Si sale el sol por la mañana, yo digo, sale el sol por la mañana, por más que yo lo digo, no lo digo, el sol sale por la mañana, digamos, se puede decir de alguna manera para que se pueda entender. Y con los libros es lo mismo. O sea, ¿cómo está establecido el Antiguo Testamento? Porque lo estableció Dios y porque se lo confió a los judíos. Hay un responsable, son los judíos, lo dijo el mismo Señor. Escudriñar las Escrituras. ¿Quiénes tenían las Escrituras? Los judíos. O sea que ellos eran los responsables de cuidar las Escrituras. Hay un responsable. Pero Jesucristo le puso el sello. Lo que tienen los judíos es la palabra de Dios, es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, yo también lo voy a declarar, dijo el Señor. El que los oye a ellos, a los apóstoles, me oye a mí. Se estableció el Nuevo Testamento, punto. Ellos son los testigos, ellos son los que van a testificar, ellos son los que van a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, todos los que niegan esto, todos los que niegan lo que dijo el Señor Jesucristo, son los hombres sin ley. Son los hombres que se oponen a la sola escritura. Dijimos que sola escritura es solo escritura. Si lo tratan de ridiculizar, llamándole soloísmo bíblico, son personas ciegas, absurdas, porque es en verdad, es solo escritura. Ellos le dicen solo escritura, pero le agregan concilio, entonces no es solo escritura. Es una escritura falsa, una sola escritura falsa. La sola escritura es solo escritura. Y punto. Está todo en las escrituras. No necesitamos más nada. Lo dijo el mismo Cristo. El que los oye a ustedes, a mí me oye, punto. No hay más nada. Lo dijo Cristo. No lo dijo el verdulero de la esquina. Lo dijo Cristo. Entonces, ¿necesitamos algo más aparte de los apóstoles? No. No necesitamos concilio, ni padres de la mentira, no necesitamos nada de esas cosas. Todo eso es basura doctrinal.
lo que hablaron los apóstoles es lo verdadero. Lo dijo Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Lo dijo el Señor. El que los oye a ustedes, a mí me oye. Y esta gente, por eso Juan dijo, el que no es de Dios no nos oye. Por eso esta gente no es de Dios. Los que niegan la sola escritura y debaten en contra de la sola escritura no son de Dios, son lobos rapaces. Son falsos maestros. Son hombres sin ley. Porque lo dijo Juan, el apóstol, que se recostó en el pecho de Cristo. Y Cristo le dijo, el que te oye a vos, Juan, a mí me oye. Y Juan dijo, no nos oye porque no son de Dios. ¿Por qué no oye el señor Alarcón, no oye el señor Plasencia, el señor Rigo, toda esta gente? ¿Por qué no oye? Porque no son de Dios. Por eso no oyen. Porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, esta gente, cuando se habla de la palabra maldad, es anomía, que significa ilegalidad, violación a la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión, anarquía y desorden. Por eso el Papa dijo, hagan lío. ¿Por qué? Porque es un hombre sin ley. Te imaginas en un aula donde está el profesor, están los alumnos sentados y se levanta uno y dice, hagan lío. Usted imagínese que lo está mirando el apóstol Pablo, si hipotéticamente lo pudiera mirar el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo estaría vivo, lo miraría al Papa pero, ¿cómo que hagan lío? O sea, en las Escrituras está Pablo, la doctrina de Pablo, que Pablo se murió hace 2000 años, pero quedaron sus escritos. Y por eso Juan dijo, el que nos oye a nosotros, ¿cómo va a decir el que nos oye a nosotros si se va a morir Juan? Dentro de unos años se iba a morir. ¿Cómo va a decir el que nos oye a nosotros? Porque es solo escritura, porque él sabía que las escrituras son la máxima autoridad. Lo que él escribía, eso iba a ser eterno. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque él sabía que era un apóstol. Tenía la seguridad de haber sido ordenado. Entonces, hay otra palabra que se desprende, que es anomos, que es sin ley, anomos. Sin ley, uno que rechaza la ley en rebelión. Esto es lo que hace esta gente. Rechazan la ley en rebelión. ¿Por qué? Porque son rebeldes. ¿Por qué debaten en contra de la sola escritura? Porque son rebeldes. Porque rechazan la ley. Porque quieren otras leyes, porque aman la idolatría. La palabra anomia también significa no es meramente infracción de la ley, sino su rechazo flagrante en rebeldía. Actuar y vivir al margen de ella, o sea, de la ley. Actuar y vivir al margen de la ley. Eso significa todos los que se oponen a la sola escritura son los hombres sin ley. Lobos rapaces, falsos maestros, falsos profetas. Anarquía, rechazo a la ley o voluntad de Dios y su sustitución por la voluntad de uno mismo. Entronización de la propia voluntad, o sea que la anarquía es carencia de ley y la anomia o anomía significa ausencia de normas sin Dios ni ley. Entonces esta gente es precisamente los hombres sin ley, los hombres que se oponen a la sola escritura, que no es la sola escritura que hablan los reformadores o los protestantes, como se puede decir. La sola escritura es la sola escritura, simplemente sola escritura, la palabra lo dice. Cuando el señor Alarcón pregunta qué es la sola escritura, y si lo está diciendo la palabra, sola escritura, ¿qué más? El sol está brillante. Y pregunta, ¿qué significa el sol está brillante? ¿Qué va a significar que el sol está brillante? Son las preguntas absurdas que hace esta gente. Dice, ¿qué es la sola escritura? ¿Qué va a ser la sola escritura? Es la sola escritura. Fuera de las escrituras no hay nada.
El cristiano camina sobre las escrituras, no necesita concilios, no necesita padre de la iglesia, no necesita aparte del magisterio. Porque todos los que enseñan la palabra, todos se toman de Pablo, todos se toman de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de los escritos, de los profetas, de las escrituras. No hay nada fuera de las escrituras. Lo que hoy enseñamos nosotros está todo en las escrituras. Por eso es sola escritura. No hay concilios, no hay padre de la iglesia, no hay nada. Todo está en las escrituras. La interpretación, por supuesto que hay diversas interpretaciones, porque, bueno, no todos tienen el mismo don, digamos, de enseñar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Idóneos para enseñar. Hay muchos que no son idóneos para enseñar y, bueno, se toman el atrevimiento de decir cuánta herejía se le cruza por la mente, por la cabeza, porque tenemos libertad. El punto es que la verdadera doctrina lleva tiempo en el sentido del pulimiento. Lo que yo tengo que entender es que creer en el verdadero Cristo, aquel que vino del cielo, el verdadero Cristo, que no tiene nada de esta creación. Si el catolicismo romano dice que tiene de María, que significa que Cristo tiene algo de la creación, ¿y cómo Dios va a tener algo de la creación si Él es Dios? Por eso es una falsa doctrina. Cristo, por eso dijo Juan, el que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Que Cristo ha venido en carne es de Dios. No dice que ha venido de María, el que ha venido en carne es de Dios, que ha venido del cielo encarnado ese es de Dios. El que dice que viene de María no es de Dios. Punto, eso es todo. Entonces, que quede en claro que la gente que se opone a la sola escritura no es de Dios. Son lobos, son falsos maestros, falsos profetas y hombres sin ley. Y un día el Señor le dirá, aunque hicieron obras, pero las obras dijimos que son simbólicas, la obra real, la obra verdadera es la de Cristo. Y todo, usted puede hacer 1.000.000 de obras, pero no es para salvación, es para, son simbólicas, digamos, en el sentido de delante de los hombres. Esta gente actuaba delante de los hombres, esas obras no les salvaban. ¿Por qué no les salvaban? Porque no creían. Si usted no cree, por más que se haga el profeta, como se hace también acá, como se haga el profeta, se haga el echador de demonios, se haga el que hace milagros, si no cree, no le sirve de nada. No le sirve de nada eso para salvación. Sí, para los hombres, porque los hombres serán beneficiados. Pero no para salvación. Usted puede darle de comer al pobre, eso está perfecto, está buenísimo. Pero no es para salvación, sino para beneficio del hombre, beneficio de su conciencia, beneficio de la humanidad. Está excelente, pero no es para salvación. Es algo simbólico. Todo lo que hacemos en esta tierra es simbólico. Hay algo mucho más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Por eso Felipe le dijo al etíope, si crees de todo corazón, bien puedes. Pero si no crees, no te sirve de nada el bautismo. El bautismo nos salva, el bautismo en agua nos salva. Ya podemos hacer un video sobre esos temas. Pero el bautismo nos salva, las obras nos salvan. O sea, son a modo de identificación y como decía Santiago, las obras perfeccionan la fe en el sentido que me identifican como cristiano. O sea, me perfeccionan, porque si un cristiano dice que un cristiano salvado, pero que no hace obra, es un cristiano como a medias. Pero está salvado, pero está a medias. Es como una persona indocumentada. Usted la ve, camina, anda, come, trabaja, pero no tiene documentos. Cuando se hacen los documentos, hay como algo que se completa. Se lo puede identificar, etcétera, puede hacer trámite. Pero mientras no tenga documentos, es como que vive en el aire delante de los hombres, aunque está viva la persona. Y eso es lo que sucede con las obras y sucede con el bautismo y todo eso. Entonces, lo que tiene que quedar en claro que los que niegan la sola escritura tienen un gran problema de fe en el corazón, no creen, no están convertidos, no son hijos de Dios, porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Solamente los que creen pueden entrar al cielo. Entonces el Señor dice que
vinieron esta gente y dijeron, pero nosotros hablamos de Dios, nosotros hicimos milagros, hicimos demonios, etc. Hicimos muchas cosas, te dijimos Señor en la tierra, pero no habían creído, no habían creído. Ellos creían que por sus propias obras se podían salvar. Ese es el punto. Usted puede hacer 10 millones de obras buenas, pero no es para salvación. Para una salvación delante de los hombres le sirve, pero delante de Dios no, porque Dios exige perfección. Y nadie tiene esa perfección, solamente Cristo. Entonces, esta gente estaba engañada y creyendo que era salva cuando no era salva. ¿Por qué? Porque no había creído, no creía en Cristo, no creía en Cristo, o no creyó en Cristo. Y entonces, son enemigos de Cristo porque se oponen a las Escrituras. Por eso se los llama hacedores de maldad, o sea, hombres sin ley. Entonces, esta gente que se opone a la sola Escritura, lamentablemente no cree. Lamentablemente no cree, porque el que cree ama la ley, ama las Escrituras. Por eso dice allí en el Salmo 119, tu siervo ama tus palabras, la suma de tu palabra es verdad. O sea, el verdadero Hijo de Dios ama la palabra de Dios. Nunca va a decir que no es, que hay otro que tiene la misma autoridad que la palabra. No hay nadie que tenga más autoridad que la palabra de Dios, escrita en este caso, que son las Escrituras. Y es solo Escritura, no hay más nada. Los hombres sin ley se oponen a la sola Escritura y no tienen salvación. La gente que se opone a la sola Escritura no tiene salvación, o sea, se oponen a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y los que oyen a los apóstoles me oyen a mí. ¿Dónde está todo eso? En las Escrituras. O sea, se oponen a Cristo, son anticristos. Y lamentablemente no tienen salvación. Si este mensaje llega, tienen que recapacitar que van a pasar la eternidad sin Dios. Como dice la palabra, serán echados en el lago de fuego. ¿Por qué? Por haber negado las Escrituras. ¿Por qué? Y al negar las Escrituras están negando a Cristo, porque Cristo está en las Escrituras. El verdadero Cristo está en las Escrituras, no fuera de las Escrituras. El verdadero Cristo, el verdadero Dios, al cual nosotros tenemos que creer para ser salvos, está en las Escrituras. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.